Francis Drake y la invasión frustrada. Jóvenes creadores en el camp. Raquel Ponce lleva su proyecto al escenario. Homenaje a la escritora y artista visual. Nuevo combustible para el tanque. Un campamento militar del siglo XVI se ha instalado en los jardines del Castillo de la Luz. La Dirección General de Patrimonio Cultural presenta la exposición Drake, la herida del dragón, dedicada a la figura de Sir Francis Drake y el ataque al Real de Las Palmas en 1595. 1595 coincide con el momento álgido de las guerras entre Inglaterra y España. Inglaterra es una nación emergente, está buscando un nuevo espacio a nivel global con su reina Isabel, y España, que ya es un imperio consolidado con Felipe II, lo que hace es defenderlo y expandirse. En ese contexto es donde la reina, incapaz de generar un ejército o una guerra abierta, recurre a la guerra de corsarios. Ahí entra Drake y Hawking, por ejemplo, cuando atacan Gran Canaria, las Palmas de Gran Canaria, en 1595. La exposición indaga sobre los aspectos menos conocidos de Francis Drake, héroe para los británicos y villano para el resto del mundo. Drake es una figura cuando menos carismática, con también algunos elementos enigmáticos dentro de su biografía. En Inglaterra es un personaje que hoy en día levanta mucha controversia, porque por un lado es un héroe nacional por lo que supuso en la formación de la nación, pero por otro lado su vinculación con la piratería y con la esclavitud arrojan muchas sombras. De él es interesante precisamente esa participación en la esclavitud o cómo llevó la circunnavegación al globo, que fue más un acto de piratería en aquel entonces más que un elemento científico. Embarcado en uno de esos actos de piratería, camino de Panamá, decide tomar Gran Canaria, pero algunas circunstancias hacen que la invasión fracase. Por un lado, el gobernador en aquel momento era Alonso Alvarado, que plantea una defensa en la misma costa, lo cual es fundamental a la hora de repeler el ataque, dado que las murallas de la ciudad hubieran sido incapaces de resistirlo seguramente. Y por otro lado, una descoordinación en el desembarco de las mismas tropas inglesas, una descoordinación entre Hawking, Drake y Baskerville, los encargados de la maniobra de desembarco. Eso favoreció la resistencia y repeler el ataque en aquel momento. Se trata de la primera exposición en Canarias que se dedica a la figura de Drake. Propone recreaciones históricas, dramatizaciones puntuales de los ataques corsarios y talleres a lo largo del año. Lo que se intenta buscar ya no es solo el ataque a Gran Canaria, sino los distintos claroscuros del personaje y las distintas historias paralelas que hubo en ese viaje y a lo largo de su vida. Además intentamos combinar lo que es, por un lado, lo que es un museo abierto al aire libre, con algunas dramatizaciones y talleres que lo que van a permitir al visitante es un poco descubrir la historia en primera persona. No es una exposición al uso, sino que también es una exposición que busca ser inmersiva, en el que el visitante pueda probar cómo es la ropa en el siglo XVI, saber cómo se disparaba un arma de fuego o cómo era la medicina en aquella época. I'm back in business again. So good to see you, my friend. Thought I was out, but I'm in. I'm back in business again. I stayed away for too long.
El Centro Atlántico de Arte Moderno expone la muestra colectiva Espacio CV, Creatividad y Visibilidad. Se trata de la 7ª edición de este proyecto, que pretende mostrar al público el trabajo de los nuevos creadores. CV, el acrónimo CV, que normalmente se corresponde con Curriculum Vitae, en este caso es creatividad y visibilidad. Tiene un poco que ver con la trayectoria artística, pero se trata de fomentar la creación de artistas jóvenes de las islas entre 18 y 35 años. Se han seleccionado en esta convocatoria 5 artistas de distintos municipios de Gran Canaria. Sus miradas son bastante variadas, así como los soportes con los que han trabajado. Tenemos instalación, fotografía, escultura, pintura. La artista Cristina Millares, ella trabaja investigando sobre la fotografía, sobre el archivo familiar. En base a ese archivo, ella trabaja con fotografías antiguas y le da una vuelta a esa fotografía y la lleva un poco a otro tipo de soporte, pero siempre teniendo en cuenta la dimensión analógica y cómo ha ido cambiando de la dimensión analógica a la dimensión digital. Y bueno, también utiliza un poco collage, dibujo, pintura, otro tipo de materiales. Antonio del Rosario, su soporte es la escultura y el proyecto que ha presentado tiene que ver con la mitología griega. Ha escogido a 3 figuras de la mitología clásica, Panteo, Agamenón y luego el toque de Midas. El proyecto de Emma está basado un poco en desmitificar la visión masculina que ha tenido siempre sobre la mujer a lo largo de la historia y del arte. Ella ha hecho como un molde de su propio cuerpo en silicona y el vídeo es también como un licuado de su propio cuerpo. En el caso de Tatiana, la obra es pictórica, es una serie que se llama Respira en la noche. Son distintos paisajes nocturnos, los distintos estados anímicos que puedes tener en la noche. Esa visión es lo que ella quería transmitir en su obra. Y luego Juanjo Castellano, su obra es fotográfica y él en este caso le ha querido hacer un homenaje a la isla de Fuerteventura y más especialmente a la isla de Lobos, donde él ha pasado veranos y temporadas y la isla ha inspirado mucho. Ponía el ejemplo de Unamuno, ¿no? La tranquilidad que le dio a Unamuno estar en Fuerteventura. Seguidle bien derecho y daréis con poco afán en nuestra sed. Y si acierto a robar tan gran tesoro, te voy a hacer pesar en oro. Pues lo que no igual. Ve y aguárdame. 재작년부터 다시 아버님과 함께 사시면서 그때 이거 작성한 거거든요, 이 유서가. 네, 알아요. Cuatro colores en blanco es una creación del artista Raquel Ponce que se ha ido transformando a lo largo del tiempo. Se presentó como obra videográfica, luego como proyecto instalativo y ahora llega a la escena en la Sala Insular de Teatro de Gran Canaria. Lo que intento con el juego de los colores en blanco es precisamente hablar de la importancia de la persona que lo está viendo para hacer su propia interpretación. Yo te planteo algo en blanco pero ya tiene un color. El que sean 4 y no 5 colores, palabra escrita, no en número, ¿no? Que esto para mí es muy importante, habla un poco de estas cuatro raíles con los que he ido construyendo el trabajo. El objeto
el espacio, la acción que realizo y la palabra. Jugando con todas estas cuatro raíles, he construido estos colores en blanco, ¿no? El espacio lo trabajo en un sentido más arquitectónico en este caso, en el sentido de que es un proyecto site-specific, un proyecto que se adapta a cada uno de los rincones del espacio donde lo presento, que suelo pues, poner bastante patas arriba. Y en relación al tiempo, pues es fundamental en este caso el tiempo de percepción del espectador, el tiempo que tarda en poder leer todas las palabras que voy enseñando y mostrando en la acción. El patio de butacas desaparece, el escenario se transforma y se extiende a todo el recinto, y el público se convierte en coautor de la obra. Que sea el público el que se posicione y se defina, se posicione espacialmente delante del objeto que tiene que ver, porque además tiene que estar todo el rato caminando por la sala, buscando, entendiendo, conectando una palabra con otra palabra y construyendo la frase es fundamental. El público tiene que posicionarse y yo llevo mucho tiempo intentando zarandearlo lo máximo posible. No se deja, es difícil. O te colocas muy didáctica o te colocas muy agresiva y muy pretenciosa a la hora de intentar manipularlo y es muy difícil entender el volumen de cómo te acercas al espectador hasta dónde, ¿no? Si al desgraciado este le dejo solo, habrá saltado por la ventana para cuando llegue la policía. No va a saltar por ninguna ventana. Yo le cuidaré. Soy representante de una marca china de juguetes eróticos. ¿Y tú en qué trabajas? Soy asesino a sueldo. Todo el mundo sabe que ese aeropuerto es un peligro. Un petardo en Gran Canaria no puede ser la causa de que 2 aviones se estrellen en Tenerife. ¡Fue un accidente! Es increíble cómo te dejas contagiar por la charlatanería de tu amigo Cubillo. De charlatanería, aquí sabemos mucho. ¿Pero qué te pasa? Yo no soy amigo de Cubillo. No, pero lo defiendes, lo dices. Ocupar espacios en los que se supone que no debería estar. Ese es uno de los principios que mueve a la escritora y artista visual Roberta Marrero. Su obra conforma un relato apasionado sobre la comunidad LGBTIQ+, sobre el deseo en los seres humanos, sobre la cárcel del género impuesto. De este tipo de cárceles que a veces nos vienen un poco desde fuera y a veces nos las autoimponemos también, yo creo que se sale a través del conocimiento. Cuanto más sepas sobre cómo se forma esa cárcel, la cárcel del género, o sea, qué se supone que puedes hacer si eres un hombre o eres una mujer, qué se supone que no puedes hacer si eres un hombre o eres una mujer, es conocer cómo funcionan esos mecanismos para que tú luego los puedas recomponer y hacer que esos mecanismos funcionen de otra manera, que al final lo que conseguimos con eso es que funcionen mejor para ti. Su trabajo como artista visual plantea la apropiación de imágenes populares para darles nuevos significados. Como escritora, defiende la escritura automática, bebiendo de fuentes como el cómic, la cultura de masas, la identidad y su propia biografía. El caso es que yo no pienso demasiado sobre lo que escribo cuando escribo, pero sí que la honestidad no tiene mucho que ver con no pensar. Es decir, yo decidí en un momento ser honesta en mi escritura. Cuando escribo es cuando no pienso demasiado y dejo que estas ideas fluyan hacia la mano desde el cerebro, que es esta escritura automática. Pero la honestidad sí que es una cosa consciente, no tiene nada que ver con lo inconsciente. O sea, conscientemente decidí ser honesta en lo que hago.
Su último libro es Todo era por ser fuego, poemas de chulos, trans y travestis. Un poemario en cuya portada figura la foto de su primera comunión y en el que parece sobrevolar la sombra de dos de sus referentes, los cineastas Kenneth Anger y Aleister Crowley. No fue una decisión demasiado pensada. A veces cuando digo este tipo de cosas parece que soy tonta y que todo lo hago un poco porque sí, pero no. Es decir, todo en realidad tiene un porqué, pero yo creo que los creadores, las creadoras, tenemos un poco también que usar el impulso. Yo soy bastante impulsiva y bastante primitiva a la hora de trabajar. En realidad elegí esa imagen porque me parecía una buena idea. Obviamente es una imagen que tiene que ver con lo que está dentro del poemario, porque en el poemario hablo de mi niñez, uso mucho la imaginería católica. Esto es una imagen católica. Sí que Kenneth Anger y Aleister Crowley tienen que ver en lo luciferino de elegir como adulta no creyente una imagen de mí cuando era pequeña, vestida de niño, antes de tomar el cuerpo de Cristo por primera vez. Supongo que también es algo que a algunas personas les puede parecer un poco irreverente, pero a mí me parece muy buena portada. El Gobierno de Canarias la acaba de homenajear por el Día de las Escritoras. La entrega del diploma tuvo lugar en el Centro Atlántico de la Juventud, en San Cristóbal de la Laguna, donde Marrero impartió una clase magistral literaria. Un reconocimiento calificado como reparación histórica y de justicia poética, que puede no gustar a todos. Supongo que le molestará a mucha gente, porque nunca llueve a gusto de todos. Pero creo que te tienes que centrar en quién celebra el homenaje y no a quién le molesta. O sea, ¿qué importa a quién le moleste? You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Like water. Water can flow or it can crash. Empty your mind, be formless, shapeless. ¿No ves que se los van a robar? Por Dios bendito, suéltame. Si te arrancas antes de tiempo, el que te pega el tiro soy yo, que parece que no sabes cómo las gasto. El Teatro Auditorio de Agüimes acoge el festival Mar, Mujeres Africanas Rodando. Un encuentro dirigido especialmente a las mujeres cineastas de las islas para poner el foco en el cine africano hecho por mujeres. Una oportunidad para encontrar espacios de colaboración y difusión entre las cineastas de uno y otro lado. Siete días de conciertos y 6 residencias artísticas componen el programa del Festival de la Música de Vanguardia y Artes Visuales. La 14ª edición de Queroxén ya está en marcha en el Espacio Cultural El Tanque hasta el 3 de diciembre. Conocemos el programa de las 2 próximas jornadas. El 29 de octubre tenemos la verdad que un cartel bastante fuerte, como todos los días evidentemente. Tenemos un concierto de residencia del artista hindú Polumi, en combinación con la artista japonesa Kiki Itomi y la artista visual española Calma. Tenemos la legendaria banda japonesa de blues psicodélico de los años 80 que se llama Acid Mother's Temple. Y luego también uno de los conciertos que esperamos mucho, que es el grupo de punk Tenso de aquí de Tenerife. El 5 de noviembre es el día de Radar Queroxén, el sello discográfico del festival. Radar Queroxén es, una serie de compilaciones que hace el sello en vinilo con los grupos canarios, y cada edición, cada volumen es temático, ¿no? Pues puede ser grupos de electrónica, grupos de indie, etc.
Este año es muy especial porque contamos con una ayuda de Comunidad Europea y también de Instituto Francés y nos estamos expandiendo un poco, ¿no?, a la periferia europea. Y tenemos artistas, por ejemplo, de la Isla Reunión, de Francia, de los Azores, de Portugal, y luego artistas locales que son Pura Márquez, Akane, Nicolás Hernández, Simone. La propuesta del dúo Simone Marín y Nico Hernández viene de presentarse en el Almacén de Arrecife, un espectáculo cuya técnica audiovisual se adapta al espacio del tanque. La técnica consiste básicamente en utilizar tanto la proyección clásica, entre comillas, porque también está mapeada sobre esta superficie que tenemos aquí atrás, y el utilizo del láser, con lo cual podemos solapar los dos tipos de imagen, una vectorial y una rasterizada, como se dice, y está mapeada una encima de la otra. Estamos todavía trabajando sobre la adaptación sobre la pantalla, porque la pantalla es curva en este caso y necesitamos hacer unos cálculos diferentes matemáticos. El festival continúa con las actuaciones del resto de los 28 grupos participantes, pero no solo en la isla de Tenerife. Contaremos con una serie de presentaciones en la península, en Barcelona y Madrid, los días 9 y 10 de diciembre, y en Oporto y Lisboa en noviembre también, justo antes del día 5. Así que bueno, tenemos un programa bastante completo y un poco, bueno, pues la idea es exportar todo lo que se produce aquí en la periferia europea al continente europeo.